Video número 30, donde vamos a implementar la funcionalidad en la cual el usuario client con el rol client pueda actualizar su empresa. Entonces rápidamente lo que vamos a hacer es preparar la ruta y nos vamos a app.jsx y exactamente tenemos que adaptar alguna ruta para tal efecto y vamos a emplear la que tenemos aquí. Esta será client empresa barra edit barra id. Obviamente acá tenemos que llamar a empresa client. Entonces vamos a crear ese componente. Simplemente nos vamos a page client y aquí vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el componente y le vamos a colocar empresa update.jsx. Lo instanciamos. Recuerden que debemos traer mediante un alias, porque si no habría un conflicto con lo que puede ser el rol admin. Recuerden que el admin también tiene empresa update, pero nosotros estamos diferenciándolo a través de un alias o el alias básicamente. Bien, ahora vayamos a las rutas para la API REST. Lo tenemos en config y de la misma forma tenemos aquí get empresa. Aquí diferenciamos de esta manera, pues aquí hacemos referencia a que es client y como ven lo demás queda tal igual. Pero si se fijan, nosotros tenemos dos rutas para poder actualizar, es decir, debemos hacer la petición del registro que queremos actualizar y luego debemos enviar los datos que se van a actualizar. Entonces aquí vamos a hacer la petición y acá vamos a hacer el envío de datos a actualizar. Entonces en la petición debemos al menos también diferenciarlo, aunque podríamos utilizar el mismo, pero por un orden lo vamos a hacer de esta manera. Entonces simplemente acá vamos a colocarle client empresa id. Esto es por orden de separarlos, pero optimizando el código yo creo que sería utilizando esta query o esta ruta para que nos extraiga el registro de esa empresa, pero lo vamos a separar para tener un orden. Ahora vayamos a preparar entonces aquí debe haber el método show y el método update. Entonces simplemente para actualizar código o para agilizar la escritura de código vamos a utilizar lo que tenemos ya preconstruido o construido en empresa controller, pero de admin, que no va a hacer mucha la diferencia. Entonces simplemente vamos, copiamos show update y esta además me parece que destroy, porque no vamos a permitir que el usuario client pueda destruir, borrar su empresa, simplemente que de repente pueda colocar en no publicado, por ejemplo, y desde ahí se podría controlar. Pero por ahora simplemente centrémonos en show y update. Nos vamos a empresa client y pegamos ese trozo o esos dos métodos para lo que nosotros necesitamos. Este método nos devolverá básicamente los datos de la empresa a la cual queremos mostrar. Y este método update lo que va a hacer es tomar los datos que queremos que se cambien o actualicen y también identificar el ID de esa empresa. Entonces vemos cómo trata también las imágenes y luego lo que hace es guardar y obviamente devolver ese response o ese registro en el cual se ha actualizado. Podemos personalizar incluso el response, ¿no?, que se ha hecho de forma correcta o no, pero eso ya queda a merced de ustedes. Bien, entonces ahora vamos a proceder a crear el componente en sí. Vamos a implementar nuestro componente. Entonces nos vamos a page client empresa update. En primera, pues lo que necesitamos básicamente son los campos
O vamos a utilizar use navigate. Está claro eso. Necesitamos identificar o recuperar de la ruta en sí el ID. Entonces eso lo hacemos con use params. De una vez vamos a importar, al igual que use navigate. Ahora también necesitamos pues todos los campos que vamos a utilizar. Entonces para ello simplemente yo voy a declararlos de esta manera. Como ven, tenemos email, orden, descripción, teléfono, dirección, website, Facebook, YouTube, TikTok, URL. Esto es para la imagen. Esto, bueno, es la categoría. No creo que la cambiemos, pero en todo caso lo voy a implementar también, puesto que ya tenemos el select, el componente select. Y este tiene dos parámetros que nos van a ayudar de manera sencilla a implementar una modificación. Y file. Esto es para, digamos, acá se repite estos dos campos, que son lo mismo. Uno es básicamente para tratar la imagen que ya existe en el servidor, es decir, que está guardada en la base de datos. El nombre me refiero. Pero aquí estamos enviando, si es que existe una nueva imagen, si es que el usuario sube una nueva imagen, pues vamos a hacer el trabajo o lo vamos a gestionar a través de file. Entonces también vamos a necesitar la función que actualiza o que permite convertir la imagen en base 64, que es la siguiente, ¿no? Como estamos viendo. Lo voy a y pues necesitamos el uses effect para que se pueda inflar la información. Entonces, para que podamos inflar el formulario mediante esta consulta, aquí simplemente le damos config get empresa by id client. Esto nos va a traer entonces los datos de la empresa a la cual queremos mostrar, digamos, lo que tiene en el formulario. Set categoría, como ven cómo se maneja. Y bueno, ya está, lo cargamos. Lo siguiente es determinar pues aquí básicamente lo que estoy haciendo es tratar de agilizar un poco el código. Es por eso que estoy copiando y pegando, porque si no este video sería bueno, casi una hora podría estar escribiendo código. Bueno, esto ya es diseño, editar empresa. Tenemos que crear una función para enviar los datos al servidor, que en este momento no está, ¿no? Ya lo vamos a implementar. Bien, aquí simplemente visualizamos. A ver, voy a minimizar un poco el código para que también tenga un panorama más completo. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es visualizar el nombre, el email y el teléfono. Luego la dirección, el orden y la categoría. Acá incluso ya está implementado para que se pueda, digamos, visualizar la categoría que en ese momento se ha guardado en la base de datos y además enviar el cambio que necesitamos. En un momento lo vamos a terminar de implementar, pero quiero terminar de explicar lo demás. Website, Facebook, YouTube, TikTok, que son campos, como ven, alternativos, o sea, pueden ser llenados o no. Y esta es la manera de hacerlo. Preguntamos básicamente si es que existe un valor, lo visualizo, y si es que no existe un valor, pues simplemente colocamos un string en vacío. Descripción, la imagen, como la estamos tratando, como ven. Y el link, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está de más. Simplemente vamos a comenzar a implementar desde la parte de arriba. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Submit store, submit update, como ven. Entonces, simplemente pues yo para esto voy a tratar de agilizar un poco el código, como les decía, puesto que ya lo hemos escrito varias veces. Config empresa update empresa client, y le enviamos todos los datos que necesitamos actualizar, aunque probablemente vamos a actualizar más el ID, como ven. Finalmente lo que hacemos es retornar a la página principal de empresa, de cliente empresa. Bien, ahora lo siguiente es implementar el select. Entonces aquí básicamente tenemos que traer ese select. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerden que ya hemos implementado un select cuando estábamos creando la empresa. Entonces simplemente lo importamos y aquí le estamos enviando dos valores, categoría ID y get categoría ID.
pero si nos fijamos aún no está implementado get categoría ID. Entonces tenemos que implementar, porque categoría ID sí lo recupera exactamente de aquí, de acá, pero get categoría ID todavía. Entonces esto debemos implementarlo, y básicamente es una sola línea de código donde rescatamos el valor a través del set. Entonces simplemente aquí colocamos lo siguiente: get categoría es igual a la función flecha y rescatamos set categoría ID, el valor que rescata. Bien, entonces hasta aquí me parece que ya podríamos probarlo. También realizamos las siguientes correcciones, como por ejemplo get empresa by ID client, y aquí recuerden que no existe update, sino get empresa update client. Ahora sí, vamos a probar. Como ven, tenemos aquí, lo vamos a cambiar por 2 y vamos a ver si funciona correctamente. Le doy a actualizar y me indica un error, donde básicamente fill es un campo que no existe, pero nosotros lo estamos utilizando para enviar la data de la imagen. Entonces esto siempre nos va a dar un error. Deberíamos corregirlo básicamente pues en el controlador, exactamente aquí, y evitar esta forma de inserción donde se rellenan los datos automáticamente, y a reemplazarlo básicamente por la declaración de todos esos campos que se van a actualizar, o al menos de los datos que nosotros queremos que se actualicen, y lo hacemos de esta manera. En vez de enviar un field, pues simplemente vamos a declarar cada campo, rescatando a través de su request. Entonces con esto ya solucionamos ese problema. Vayamos a ver, ingresamos simplemente, pues yo lo voy a colocar aquí, empresa SAC2, actualizar, y como ven ya lo he hecho, entonces ya no hay ningún problema con respecto a ello. Ahora, ¿qué pasa si queremos visualizar la imagen? Para esto, pues básicamente vamos a llenarnos de un trozo de código de cualquier lugar. Me parece que lo tenemos en categorías. A ver, vamos a buscar aquí. Empresa update. Vamos a entrar a categoría update. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se carga una imagen. Lo vamos a adecuar a empresa update. Nos dirigimos exactamente a la parte inferior donde está el input de la imagen o del file, y es aquí donde vamos a adaptar un poco el código. Entonces simplemente acá recuerden que es empresa, y ya tenemos el campo URL foto en uses state inflado hasta este momento, ¿no? Bien, aquí uses state lo inflamos y ya pues entonces simplemente se va a visualizar. Podríamos validar que se visualice o no de acuerdo a si es que existe o no la imagen. Ahora el tamaño, aquí pues el tamaño vamos a colocarlo en el front, digamos 200 por 200, alto 200 por 200, y ya está. Entonces vamos a ver, con esto prácticamente estaríamos finalizando. Como les decía al principio, habría que controlar. En algunos de los otros videos lo estamos controlando, entonces es de menester ustedes buscar en qué lugar o recordar en qué lugar está y puedan controlar la carga de la imagen cuando se carga por primera vez la página, ¿no? Bien, luego el tratamiento de la imagen ustedes lo pueden realizar exactamente en el backend, es decir, ahí indicar o hacer el tratamiento del tamaño de la imagen, es decir, que sea de 200 por 200 lo transforme. Pueden utilizar Image Intervention, o si no también Imagic, la librería de Imagic, pero obviamente tienen que habilitarlas, o en este caso instalar para Image Intervention. Bien, me parece que ahí nos quedamos y terminamos con la parte de administración, tanto del lado del usuario con el rol admin y el usuario con el rol client. En los siguientes videos ya vamos a implementar la parte pública, es decir, las secciones o las páginas públicas que va a tener nuestro sitio web